Y listo, comenzamos entonces. Pues bien, yo les agradezco que hayan estado el día de hoy. Está marcado como día inhábil, como día de asueto, pero a final de cuentas creo que sería muy válido el día de asueto si estuviésemos en la escuela, ¿no? Físicamente. Eh, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Creo que ya tenemos muchos días de asueto, pero vamos, aún así se les agradece, ¿no? El resto de sus compañeros, si no entran, bueno, da igual, o sea, no hay ningún problema. Esto se está grabando y ahí va a estar en el canal de YouTube la grabación de esta sesión. Pero sí les agradezco a ustedes que estén. Vamos a ver qué nos depara el destino para esta semana y les comparto la pantalla. De entrada, chicos, para esta semana hay examen. Ya es el examen parcial. Eh, a ustedes les toca. A ustedes les toca. Déjenme ver el horario. Aquí está el horario. A ustedes les toca el miércoles el examen, chicos. Entonces, para que estén al pendiente de eso, les va a tocar el miércoles a la hora de clase. Déjenme nada más checarlo. Sí, es que está para el 16 de marzo. Y no, a ustedes les toca el miércoles. ¿Sale? Entonces, para que estén al pendiente de eso, yo de todas maneras le voy a mandar mensaje a su jefa de grupo para que les avise. Pero aún así, el miércoles hay examen, es a la hora de clase, no es en la tarde, no se cierra a las 10 de la noche. A ustedes les toca de 1 a 2, cuarto A, 1 a 2. ¿Sale? Entonces, su examen es el miércoles de 1 a 2 de la tarde. Para que por favor estén al pendiente de esa situación y resuelvan su examen y no tengan problemas con el primer parcial. Bien, además del examen, que ya voy a modificar yo aquí las horas para que ustedes tengan acceso, en esta semana nos corresponde ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, ¿a qué se refiere esto? Bueno, la semana pasada analizamos el movimiento cuando la velocidad no cambia. Es decir, la velocidad se mantiene estable, se mantiene constante siempre, no hay ningún cambio de velocidad. Y la fórmula que nosotros teníamos ahí para calcular esa velocidad era dividir el desplazamiento entre el tiempo, ¿sí? O distancia entre el tiempo, por ser movimiento rectilíneo. Sin embargo, chicos, el problema es que es virtualmente imposible que tengamos una velocidad constante, es decir, una velocidad que no cambie. ¿Sí? Las velocidades cambian. Cambian porque como las fuerzas actúan, esas fuerzas pueden hacer que un objeto entre en movimiento, que vaya aumentando su velocidad, o también pueden hacer que vaya disminuyendo su velocidad. Entonces, como introducción al movimiento está muy bien decir que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Sin embargo, eso implica que la velocidad no cambia. Y sin embargo, en la física, en el fenómeno real, en lo que percibimos día con día, nos damos cuenta que la velocidad sí cambia. Es decir, supongamos que vas a ir como si fuera un día normal y no hubiese coronavirus. Supongamos que te vas a ir en tu bicicleta al Cebetis. Entonces sacas tu bici, ya estando en la calle, te subes a tu bici y resulta que si te subes a tu bici, pues ahí se va a quedar. Y ahí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque la velocidad de tu bicicleta es cero. Es decir, no se está moviendo, está en reposo. ¿Por qué está en reposo? ¿Por qué la velocidad de la bicicleta es cero? Porque no ha existido fuerza alguna que
mueva tu bicicleta. En este caso tú pedaleando, y por todo ese sistema de engranes y de cadenas y de todo lo que se maneja en las bicicletas, pues ya empezaría a moverse cuando tú empiezas a aplicar fuerza con tus piernas. Pero si tú no aplicas fuerza, la bicicleta permanece estática, en reposo, velocidad cero. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a pedalear? Pues la velocidad empieza a moverse. Y si le pedaleas más rápido, tus piernas van más rápido, pues te vas a dar cuenta que tu bicicleta también va más rápido. Entonces tu velocidad va cambiando, va aumentando, ¿vale? Lo mismo pasa en las motos, lo mismo pasa en los carros. Si tú en un carro estás estacionado y vas a empezar a moverte, pues metes velocidad. Si es automático, pues simplemente le pisas el acelerador y se empieza a mover, ¿sí? Porque el motor ejerce una fuerza que permite que las ruedas giren y tu vehículo se mueva. Y ya cuando está en movimiento, si tú pisas el acelerador, pues te vas a dar cuenta que empiezas a ir más rápido, ¿sí? Tu velocidad aumenta. Si pisas el freno, te das cuenta que tu velocidad disminuye. Entonces ya entran en juego otras cosas en la vida real, ¿sí? Y el movimiento no es constante en cuanto a su velocidad, ¿sí? La velocidad del movimiento es variable, es cambiante. Entonces, nosotros vamos a analizar ahora lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? O uniformemente variado, también se puede llamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es lo que más se acerca a la realidad de tu entorno. Entonces, ¿qué conceptos vamos a manejar? Aquí vamos a manejar diferentes conceptos y vamos a ocupar ya no una sola fórmula para calcular este movimiento. Vamos a calcular nuestros problemas, pero vamos a tener a nuestra disposición más de una fórmula. Vamos a tener 4 o 5 fórmulas. Todo depende de cómo se vea. Y entonces vamos a analizar las cosas. Primero, velocidad media. La velocidad media, ¿sí?, es simplemente sumar la velocidad final y más la velocidad inicial y dividir entre 2. Bueno, ¿y cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad final? ¿Cuáles son? ¿Cuánto valen? ¿Cómo sé cuándo hay una velocidad inicial y una velocidad final? Bueno, cuando tú observas una situación de movimiento o cuando te plantean un problema de movimiento, tu velocidad inicial es muy claro, es muy obvio, pero bueno, habrá que especificarlo. La velocidad inicial es con la que comienza el fenómeno, ¿sí? Supongamos que estás viendo las carreras en un autódromo, ¿sí? Y tú estás ubicado en un lugar donde al pasar uno de los carros que están compitiendo marca su velocidad. Bueno, en el momento que uno de esos carros entra y pasa por ese lugar, te va a marcar una velocidad, no sé, 200 kilómetros sobre hora. Entonces, si tú empiezas de ahí a marcar tiempo o a llevar un registro o tu observación, esa es tu velocidad inicial, 200. En otro lugar, en otra marca, va a decir que la velocidad es de 350 kilómetros por hora. Por lo tanto, hubo un aumento de velocidad entre esos dos puntos, de 200 kilómetros que inició a 350 con los que finalizó. Entonces, tú vas a determinar, de acuerdo a los datos que haya en el problema, dónde inicia y dónde termina. ¿Sí? Es muy obvio, pero a veces puede resultar un poquito complejo, ¿no? La velocidad inicial puede ser 0 o no. Es decir, tú puedes empezar a analizar cuando el vehículo ya está en movimiento, como el ejemplo que te di ahorita del carro. Pero también puedes analizar cuando el objeto está en reposo, es decir, que su velocidad inicial vale 0. La velocidad final también puede tener un valor diferente de 0, mayor de 0, o puede ser 0. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando tú analizas al final y el objeto se detuvo, pues al final su velocidad llegó a ser
cero. No puede haber velocidades negativas, es decir, menos 5 kilómetros por hora. No, no, no. Las velocidades no pueden ser negativas. No por lo menos desde esa perspectiva que nosotros tenemos numéricamente del negativo, ¿sí? Sin embargo, si analizamos la velocidad como vector, podemos decir que las velocidades que se dirijan a la derecha, en el eje de las X, son positivas y las velocidades que se dirigen a la izquierda son negativas. Pero por sí misma la velocidad no puede ser negativa. Cuando tú calcules los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, jamás te deberá de salir en un resultado velocidad negativa. Jamás. ¿Sí? Chécalo bien lo que te estoy diciendo. Jamás llegará a darte un resultado negativo en la velocidad. ¿Sale? Entonces, mi velocidad inicial y mi velocidad final son ambas positivas. Pueden ser cero o pueden tener valores arriba de cero, pero jamás abajo de cero. ¿Va? ¿Qué otra cosa se genera cuando tenemos movimiento variado? Bueno, pues como hay un cambio de velocidad y en ese cambio de velocidad interviene el tiempo también, se genera un fenómeno que se conoce como aceleración. Y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Y aquí tenemos una formulita que nos dice, aceleración es igual a la velocidad final que tuvo el objeto menos la velocidad con la que inició el objeto dividido esa resta entre el tiempo que tarda de pasar de la velocidad inicial a la velocidad final. Entonces, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. ¿Vale? Esta aceleración me va a decir cuánto aumenta la velocidad conforme avanza el tiempo o cuánto disminuye la velocidad conforme avanza el tiempo. La aceleración sí puede ser positiva cuando la velocidad aumenta o puede ser negativa cuando la velocidad disminuye. ¿Sí? Aquí lo vemos en este cuadrito, dice aceleración. Si la velocidad aumenta, la aceleración será positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración será negativa. Bueno, ¿cuándo puede aumentar la velocidad? Vamos a poner el ejemplo del carro. Cuando le pisas al acelerador y entonces empiezas a ir más rápido. La velocidad aumenta, la aceleración es positiva. La aceleración será negativa cuando tú empieces a pisar el freno, porque entonces tú vas disminuyendo tu velocidad. Tu velocidad se hace menos cada vez, ¿sí? Hasta que llegues inclusive a cero. Cuando llegas a cero quiere decir que el vehículo ya se detuvo y tu velocidad final sería cero. Entonces, aceleraciones positivas cuando la velocidad aumenta, aceleraciones negativas cuando la velocidad disminuye. ¿Va? Entonces ya tenemos otro concepto, ¿sí? Fíjense bien, tenemos velocidad final, velocidad inicial. Anteriormente solo teníamos velocidad. Ahora ya tenemos dos velocidades, con la que inicia, con la que termina. El tiempo también lo teníamos ya previsto en el movimiento anterior, ¿sí? Ese ya no es algo nuevo, pero la aceleración sí. Entonces fíjate bien cuántos datos llevamos. Aceleración, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. 1, 2, 3, 4. Y falta otro dato que nosotros ya conocíamos del movimiento rectilíneo uniforme, que es el desplazamiento o distancia en el movimiento rectilíneo. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, intervienen 5 elementos. Interviene la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, la distancia o desplazamiento y la aceleración. 5 elementos. Cuando analizamos el movimiento rectilíneo uniforme,
solamente había tres elementos: velocidad, desplazamiento o distancia y tiempo. Ahora se agregan otros dos, ¿sí? Se agrega la aceleración y la velocidad se divide en inicial y en final. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas con las que vamos a trabajar? Aquí hay un cuadrito con las fórmulas, pero ahorita te las voy a poner en el pintarroncito. En la pizarra electrónica te voy a poner las fórmulas para que las puedas trabajar, ¿sí? Pero aquí están todas. Aquí está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y en algunas ocasiones utilizaremos la velocidad media, ¿sí? La velocidad media. Esta no es tan usada como tal, pero en algunas ocasiones la vamos a usar. Vamos a trabajar prácticamente con estas cuatro. La primera y la segunda son la misma, nada más que la segunda está despejada, ¿sí? La segunda está despejada de la primera, pero son la misma. Voy a ponerles entonces ahora sí las fórmulas o las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Entonces, para lo que nosotros conocemos como como MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también como MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Se pueden conocer por esas dos. Vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La primera nos dice: aceleración es igual velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿sale? Esa es la primera. La segunda nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Siguiente fórmula: velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia. Y la última nos dice que la distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2, y todo eso por el tiempo. Se los voy a poner entre paréntesis mejor, ¿sí? Es decir, que la distancia es igual a la velocidad media por el tiempo, ¿vale? Estas son las cuatro fórmulas principales con las que vamos a estar trabajando. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan en este momento? ¿Sí? Porque ya se empieza a complicar. El asunto se empieza a complicar ahorita porque pues ya tenemos más de una fórmula. Ya tenemos 4 fórmulas con las cuales trabajar, y 5 si usamos esta que está aquí, que es la de la velocidad media, ¿vale? Entonces esto ya se empieza a complicar un poco más. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Nada? Bueno, seguimos entonces. Entonces vamos a resolver un problema, ¿sí? El problema nos dice lo siguiente. Dice: un vehículo parte del reposo y llega a una velocidad de 25 km sobre hora en 20 segundos. Nos va a pedir que calculemos la distancia que recorre y la aceleración. Entonces vamos con los datos de ese problema, ¿sí? Vamos a plantearlo aquí y vamos a poner aquí
problema 1. Datos. Los datos que me dan son lo siguiente. Me dice, un vehículo parte del reposo. Reposo significa velocidad cero. Si parte, quiere decir que inicia. Entonces, mi velocidad inicial es igual a 0 km sobre hora. El vehículo parte del reposo. Luego me dice que va a llegar a 25 km sobre hora. Entonces quiere decir que mi velocidad final es de 25 km sobre hora. Me dice que para lograr esto tarda tiempo 20 segundos. Entonces yo tengo tres datos. ¿Qué me piden ahora que calcule? Me dicen, calcula la distancia. No me piden unidades, por eso la puedo dejar así, normal. Y la otra cosa que me piden es calcula la aceleración. ¿Sí? Ahí están mis datos. En mis datos deben de estar los 5 elementos que conforman este movimiento. 1, 2, 3, 4 y 5. Para que yo pueda resolver un problema de este tipo MRUA o MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, yo necesito tener en conocimiento numérico por lo menos 3 datos. Si se fijan, tengo el tiempo, la velocidad final y la velocidad inicial. Tengo 3 datos. Puedo resolver numéricamente estos dos. Si yo no tengo 3 de los 5 datos, ya no puedo resolver numéricamente todo. Lo puedo dejar algebraicamente resuelto, es decir, con letras, pero numéricamente ya no lo puedo resolver. Necesito 3 datos. Siempre busca en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tener 3 datos. 1, 2, 3. 3 datos numéricos. Entonces podrás resolver. Bien. Siguiente paso. Mis unidades. ¿Necesito convertir? Pues necesito checar. Fíjate bien. Me dicen velocidad inicial kilómetros sobre hora. Por lo tanto, la longitud son kilómetros. Acá también tengo kilómetros. Entonces, pues lo puedo dejar así. Tengo horas y aquí tengo segundos. Ya no coinciden. O convierto estas dos velocidades de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, o convierto los segundos a horas. La verdad es que es más fácil convertir los segundos a horas porque es una sola conversión. Y acá tengo que hacer 2 conversiones y tengo que convertir 4 unidades en todo caso. Entonces voy a decantarme por convertir los segundos a horas. ¿Por qué? Porque en la distancia y en la aceleración no me piden unidades. Quiere decir que yo puedo dejar la distancia en kilómetros. No hay ningún problema. Y la aceleración puede quedar en kilómetros sobre hora al cuadrado. No hay problema. ¿Sí? Si ya me piden unidades específicas, si a mí me dijeran la distancia en metros, entonces sí tendría yo que convertir estas velocidades para que contuvieran metros. Si en la aceleración me piden metros sobre segundo al cuadrado, entonces pues tendría que convertir estas horas para que fueran y quedaran en segundos. Pero como no me los piden, yo las puedo dejar así y realmente me conviene más convertir esto. Entonces, vamos a convertirlo. Los segundos se encuentran arriba, los segundos los pongo abajo para poderlos cancelar. Y arriba pongo las horas, ¿sale? Y yo sé que una hora son 3600 segundos. Ahora sí, cancelo segundos con segundos y encuentro mi resultado. Mi resultado va a ser el siguiente. Permítanme un segundo, déjenme agarro mi calculadora. Sería 20 por 1
entre 3600. Me da 0.005 y aquí seriado, ¿sí? Es decir que 20 segundos son 0.005555555 horas. Ahí se queda seriado el 0.05, ¿va? Y ahora sí, como yo ya convertí, mis tiempos ya coinciden, horas con horas con horas, ¿sí? Esto es sumamente importante, que las unidades de los datos coincidan, las longitudes con las longitudes, longitudes con longitudes, tiempos con tiempos, masas con masas, eso lo vamos a ver luego, ¿sí? Temperatura con temperatura, tienen que coincidir. Si no coinciden, no puedo empezar a resolver con fórmulas, ¿va? Ya coinciden, ahora sí, me voy a la parte de las fórmulas. ¿Qué fórmulas me sirven? Bueno, para saber qué fórmulas me sirven, yo necesito fijarme en mis datos, ¿sí? Y entonces, en base a mis datos, yo podré determinar qué fórmula me sirve. Tengo velocidad inicial, final y tiempo. Con velocidad inicial, final y tiempo, yo puedo calcular la aceleración. Entonces, esta fórmula sí me sirve, la primera. ¿Ok? La puedo usar directamente. Luego, para la distancia, ¿sí? Aquí tengo velocidad inicial, tiempo, aceleración y tiempo. Pero en mis datos yo no tengo la aceleración. De inicio, esta fórmula no me sirve. ¿Sale? De inicio, esta fórmula no me sirve. Vamos a ver la tercera. Velocidad final, velocidad inicial, si las tengo, aceleración no la tengo. Para poder calcular la distancia, pues la despejaría, pero no conozco la aceleración. Esta fórmula tampoco me sirve de inicio, ¿va? Vamos a ver la última. En la última dice velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Esta fórmula 4 sí me sirve. ¿Sale? Esta sí me sirve. Ahora, déjenme nada más las número. ¿Sí? La fórmula 1 y la 4 me sirven. ¿Por qué? Porque son independientes y en cada una puedo calcular directamente. Sin embargo, pasa también lo siguiente. Fíjense bien, permítanme. Pasa también que si yo utilizo la fórmula 1 para obtener la aceleración, puedo entonces ya utilizar ese valor de aceleración y utilizar cualquiera de las dos fórmulas siguientes, porque tendría ya todos los datos, ¿va? Pero generalmente lo que hacemos es buscar las fórmulas que directamente con los datos iniciales me den el resultado que me piden. Por eso vamos a utilizar la 1 y la 4. Y me muevo aquí, ¿vale? Aquí me muevo. Entonces, ¿sí? Comienzo con la distancia. Distancia, de acuerdo a la fórmula, es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Vamos a echarle números. Velocidad final 25 kilómetros sobre hora más velocidad inicial 0 kilómetros sobre hora entre el tiempo 0.005 seriado en horas. ¿Vale? Ahí está mi operación completa. Vamos a ver qué cancelo de aquí. Pues horas se van a ir con estas horas. 25 más 0 es 25.
como se cancelaron las horas, me quedarían 25 entre 0.005 seriado. Aquí ya no tengo unidades porque se cancelaron aquí. Entonces, mi distancia va a ser igual a, permítanme, Profe, disculpe, pero tiene unos datos ya que ahí es entre 2 por el tiempo y tú entre el tiempo. me faltó el 2, ¿verdad? Tienes razón y es por el tiempo. Estoy cucho. Gracias. Sí, ya decía yo que algo me andaba mal. Vamos a borrar esto. Tienes toda la razón. Ando pensando en otras cosas. Ahorita lo borramos. Muy amable, gracias. Listo. Vamos a echarle negro. Aquí es entre 2. Y esto lo vamos a multiplicar por 0.005 horas seriados. ¿Vale? Y ahora sí estamos bien. Gracias. Gracias por la corrección. Entonces las horas se van y me queda eso. De manera entonces que mi distancia va a ser entonces 25 kilómetros sobre 2 que multiplican a 0.005 seriado. ¿Sí? La distancia es igual a, y ahí vamos a la calculadora ahora sí, hay que borrar esto, son 25 entre 2 igual por 0.005 y esto me da 0.069 kilómetros. ¿Vale? Entonces, ya sustituyendo los valores, dijimos 25 más 0 entre 2, gracias nuevamente por la corrección, eso multiplicado por el tiempo, 0.005 seriado en horas. Me quedarían 25 entre 2 por 0.005 seriado y eso me va a dar una distancia de 0.0694 kilómetros. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Ya tengo la distancia. Ahora vamos por la aceleración. Agarramos nuestra fórmula que nos dice aceleración, qué cosa tan fea, es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo y echarle números. 25 kilómetros sobre hora menos 0 kilómetros sobre hora, y eso entre horas. ¿Sí? Ahora sí andamos bien, sí. Ahora sí andamos bien. 25 menos 0 kilómetros sobre hora entre 0.0005. ¿Va? Entonces, mi aceleración me queda 25 kilómetros sobre hora entre 0.5 seriado horas. Vamos a hacer la división. Agarramos calculadora y tenemos que son 25 entre ¿vale? Y esto nos da 4500 kilómetros sobre hora al cuadrado. ¿Vale? 4500 kilómetros sobre hora al cuadrado.
y esta es la respuesta que estoy buscando, ¿sí? Notarán entonces, chicos, que la aceleración está en unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. Kilómetros sobre hora al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, eso es lo más común en el sistema internacional. Pueden ser millas sobre minutos al cuadrado. Siempre que tengas unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado, estás hablando de una aceleración. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Nada? Les resuelvo otro problema, ¿vale? Déjenme nada más me coloco en el 100% y les resuelvo otro problemilla aquí. Vamos a resolver otro, ¿sí? Nos dicen que un automóvil viaja, y les voy a poner datos de una vez. Problema 2, datos, ¿sale? Nos dicen que un automóvil viaja con una velocidad de 36 metros sobre segundo. Entonces, su velocidad inicial es igual a 36 metros sobre segundo. Y en el problema nos dicen, este vehículo que va a 36 metros sobre segundo frena hasta llegar al reposo. Frena hasta llegar al reposo implica que su velocidad final fue de 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Y también nos dicen en el problema que desaceleró a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces nos dicen que su aceleración es de menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Desacelera, automáticamente desacelera significa un menos en la aceleración. Si te dicen acelera, entonces quiere decir que es positivo. Ahora, también te pueden decir que acelera, pero probablemente no sepas si va a ser positivo o negativo, ¿sí? Tienes que fijarte en las velocidades. Si la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, debe ser negativo. Si la velocidad inicial es menor que la final, debe ser positivo, ¿vale? Entonces, para saber qué signo lleva la aceleración, fíjate en las velocidades. Si no te dicen desacelera, hay que fijarnos. Velocidad inicial mayor que la final, negativo, va desacelerando. Velocidad inicial, te lo muestro en el otro. Velocidad inicial menor a la final quiere decir que va acelerando y la aceleración va a ser positiva, ¿vale? Positiva. Entonces, en este problema, la aceleración es negativa porque desacelera, ¿sí? Y porque la velocidad inicial es mayor que la final. Vamos a obtener de aquí cuánto tiempo tarda en hacer esto y el tiempo lo quiero en minutos, ¿sale? Y también vamos a ver qué distancia recorre antes de llegar al reposo, y la distancia la quiero en metros. Ahora sí me están pidiendo unidades. Entonces yo checo mis datos. Tengo para longitudes metros, metros, metros. Me piden metros, todo está bien, ¿sí? Todas son metros. En tiempo, segundos, segundos, segundos. No le hace que estén al cuadrado, son segundos. Minutos, aquí ya no cuadran. ¿Qué voy a hacer? Bueno, puedo hacer dos cosas. Puedo pasar
esta velocidad a metro sobre minuto y la aceleración a metros sobre minuto al cuadrado. Son 3 conversiones, ¿sí? ¿Me convendrá? A lo mejor no. Como yo ya tengo segundos, segundos y segundos en los datos, yo trabajo con ellos y al final, ¿sí?, que el tiempo me dé en segundos, lo convierto simplemente a minutos, pero al final. Entonces, hay ocasiones en que te conviene convertir las unidades de tus datos desde el principio, y hay ocasiones donde te conviene convertir las unidades del resultado. En este caso, como yo ya tengo todo en segundos en los datos, no tiene caso que los cambie. Mejor me espero hasta el resultado y el resultado lo convierto a lo que me pidan. En este caso, minutos. ¿Vale? Entonces, todo eso es cuestión de apreciar esta situación, ¿sí? ¿Qué me conviene más? ¿Convertir los datos, las unidades de los datos, o convertir las unidades del resultado? En este caso me conviene el resultado. En el caso anterior me convenía el de los datos, ¿va? Entonces, ya tengo todo, no necesito convertir originalmente hasta el final. Muy bien, ¿qué siguen? Siguen las fórmulas. Bueno, ¿cuál fórmula me sirve? Vamos a ver. Tengo velocidad inicial, velocidad final y aceleración. ¿Sale? Tengo velocidad final, velocidad inicial y aceleración. Velocidad final, velocidad inicial y aceleración. Puedo usar la primera para sacar el tiempo. Lo único que tengo que hacer es despejar el tiempo. ¿Va? Entonces la primera me sirve. Luego me piden la distancia. Para la distancia yo necesito la velocidad inicial, necesito el tiempo, la aceleración, pero el tiempo originalmente no lo tengo. ¿Sale? La tercera fórmula. Tengo velocidad final e inicial, pero tampoco tengo la aceleración. No me sirve de momento. La cuarta. ¿Sí? Para la distancia. Tengo velocidad final, velocidad inicial. Sí, perdón. Déjenme que me equivoqué. Para la segunda en la distancia tengo velocidad inicial, pero no tengo el tiempo. ¿Sale? Eso es lo que me falta. La aceleración sí la tengo, el tiempo no. En la tercera tengo velocidad final inicial y sí tengo la aceleración. Entonces la tercera me sirve. ¿Sale? Para resolverlo directamente, la tercera me sirve, ¿va? Porque tengo aceleración, velocidad inicial, velocidad final, y voy a calcular la distancia. Entonces usaré la 1 y la 3. Me regreso acá. Y empiezo. ¿Vale? Empiezo con la... caray, 5 minutos quedan de esta reunión, qué raro. Bueno, le doy rápido, chicos, ¿vale? Tengo entonces que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. El tiempo, para despejarlo, tengo que pasarlo de este lado, y como divide pasa multiplicando. Me va a quedar aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero para calcular el tiempo, la aceleración que multiplica ahora tiene que pasar de este lado dividiendo, de forma tal que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Y ahora sí, ¿sí? La velocidad final es 0, la descarto, ¿sale? Entonces me va a quedar menos, porque aquí está el menos, velocidad inicial, 36 metros sobre segundo, entre aceleración, y la aceleración es de menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Metros y metros, segundos con este cuadrado, y me van a quedar segundos. Entonces, menos entre menos es más, 36 entre 1 es 36, me quedan
36 segundos, pero me los piden en minutos, ¿sí? Segundos abajo, minutos arriba. En un minuto hay 60 segundos y por lo tanto, déjenme lo doy rápido, el tiempo va a ser 36 entre 60. Rápido. 36 entre 60 me da 0.6. Entonces el tiempo es igual a 0.6 minutos. ¿Sale? Y ya tengo el tiempo. Rápido, me voy con la solución de la distancia. ¿Sale? Correcto. Tengo que despejar la distancia. Primero tengo que quitar la velocidad inicial. Entonces voy a tener velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Para despejar la distancia, este 2 veces aceleración pasa dividiendo. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces aceleración es la distancia. Vamos a echarle números. Distancia entonces es igual a... Dijimos que la velocidad final era 0. Entonces le damos gas, ya ni la usamos. Me queda menos 36 metros sobre segundo al cuadrado, porque es la velocidad inicial al cuadrado. Y el menos es por la operación. Entre 2 veces aceleración, pero la aceleración recuerda que es negativa. Entonces 2 veces menos 1 metro 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Del análisis dimensional nos vamos a dar cuenta que segundo al cuadrado se va y metros al cuadrado con metros, ¿sí? Nos van a quedar metros. La distancia entonces es igual a 36 al cuadrado entre 2. Nos da 648. La distancia sería 648 metros. ¿Sale? Menos entre menos me da más, es correcto. 36 al cuadrado entre 2, porque 2 por 1 es 2. ¿Sí? Y al hacer la operación me da una distancia de 648 metros. Esto es en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, chicos. Les voy a grabar un video con más problemas.